Bien, recordemos que la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y allí el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, suscribir la denuncia que hizo él contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Veamos el escenario. Este martes, jefes de estados y de gobiernos de todo este continente, vamos a ser más explícitos, de Latinoamérica y el Caribe, recuerden, el Caribe y Latinoamérica, bueno, jefes de estados y de gobierno participaron este martes en la cumbre de emergencia o extraordinaria para analizar el asalto a la embajada mexicana en Quito, el pasado 5 de abril, para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien un día antes había recibido el asilo político del gobierno de López Obrador, o sea, del presidente mexicano. Y recordemos que López Obrador ha hecho la denuncia ante el asalto armado a la Embajada de México y por lo cual el jefe de Estado mexicano exige la expulsión de ese país de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, en tanto no ofrezca disculpas públicas al Estado mexicano. Ese es el escenario y esa es la situación. Ahora, las conversaciones entre los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, abordó las posibles sanciones contra Ecuador tras la violación a la Convención de Viena de 1961 y la Convención de Asilo de 1954. El medio que estamos viendo en pantalla, El Tiempo de México, porque hay muchos medios que se llaman así, pero este es de México, tiene el siguiente titular. CELAC realiza reunión virtual, cuando decimos virtual es porque se hizo vía internet, ¿no? Por el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Recordemos que las autoridades ecuatorianas ordenaron la incursión en la Embajada Mexicana en Quito, donde detuvieron, digamos, secuestraron al ex vicepresidente Jorge Glass, quien estaba en condiciones de asilado político. No olviden eso. En este contexto, los países miembros de la CELAC debatieron hoy en una reunión virtual, es decir, con un montón de pantallas allí múltiples, las posibles sanciones ante el asalto y el rechazo a las violaciones al derecho internacional, así como el amparo a las denuncias del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Internacional de Justicia y ante la ONU. Pero antes de continuar profundizando en el tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en X, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios y ustedes, pues, sobre el tema de hoy. Algunos ya han respondido y han participado, pero vamos a recordar la pregunta, vamos a contextualizarla y las opciones que hay. En reunión extraordinaria, como hemos dicho, virtual, los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños repudian la violación de Ecuador a la sede de la Embajada de México en Quito y el secuestro al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje envía la CELAC? Colocamos 4 opciones, por supuesto, que son las que caben en las encuestas de la X, ¿no? Primero, Unión Latinoamericana. Eso es un mensaje. Segundo mensaje, respetar las leyes. Tercer mensaje, autoritarismo ecuatoriano. Y la cuarta opción es respuesta diplomática. Bueno, son 4 opciones. Cualquiera de ellas que ustedes coloquen es bienvenida. Si no has participado, aún puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur y @Más Gente Despierta. Esta la estamos probando a ver si entra, porque como ustedes saben que fuimos expulsados de X, pues estamos tratando de regresar. Más adelante vamos a revisar las respuestas y asociaremos todas ellas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Vamos a profundizar el tema con un invitado. Ya ustedes saben que el programa tiene varios elementos y entre los elementos está invitar gente que sabe más que nosotros sobre estas cosas, porque de verdad nos hace falta ir al fondo. Vamos a tener este invitado vía telefónica. Si podemos rescatar la imagen, pues mejor, pero mientras tanto conversamos con él, con el doctor Adalberto Santana. Él es analista internacional e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y nos acompaña desde Jalapa, Veracruz, México. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, bienvenido, pero yo estoy en la Ciudad de México. Ah, pues se ha mudado entonces, bienvenido. Bueno, gracias. No, siempre he estado aquí. Sí, pues entonces el dato que me dieron fue errado, de todas maneras no importa. Bienvenido al programa. Sí, muchas gracias. Profesor, bueno, ya usted escuchó el contexto, creo que ya estamos rescatando la imagen, en cualquier momento lo vamos a mostrar a nuestra audiencia, a nuestro público.
¿cómo observa usted esta reunión de la CELAC? Virtual, pero al fin y al cabo fue una reunión importante, porque había gente, o sea, había países con gobiernos disímiles en cuanto a su posición ideológica, sin embargo se concentraron y prácticamente todos al unísono repudiaron la situación de Ecuador contra México. Cuénteme. Sí, evidentemente que era una posición unánime en el sentido de que la mayoría de los países pues tenían que respetar el derecho a la autodeterminación y a la defensa de la soberanía. Y digo estos dos términos porque cuando invadieron la embajada el 5 de abril de este año allá en la ciudad de Quito, fue la policía que envió el gobierno del presidente Noboa, para no hablar del Ecuador, porque no es el Ecuador, es el gobierno del presidente Noboa quien hizo esta ocupación, de tal manera que este acontecimiento pues siente un precedente en la historia diplomática no tan solo de los países de América Latina, sino del mundo. ¿Por qué? Porque pensemos que más tarde eso se podría repetir. Incluso gobiernos de la región, mucho antes de la reunión de hoy, como es el caso del gobierno sandinista de Nicaragua, pues rompió relaciones con el gobierno del presidente Noboa de Ecuador, antes que México incluso, previendo que también pueda suceder esto en otro país, porque ahí en la embajada de Nicaragua en Panamá tienen también a un asilado político, de tal manera que hay que evitar que ello haya sido un precedente y que se pueda repetir en cualquier otro escenario. Y en ese sentido, pues hay una uniformidad de los gobiernos de América Latina para que ese acontecimiento no vuelva a repetirse, porque entonces llegaría un verdadero caos diplomático de las relaciones internacionales y la falta de respeto a la soberanía nacional y a la autodeterminación. ¿Por qué digo esto? Porque toda embajada pertenece a un país, es territorio de un país, en este caso la Embajada de México era territorio mexicano. Hoy ya no, porque ya México ha roto relaciones y ha salido del Ecuador. Adalberto Santana. Todavía el edificio. Doctor, bueno, muchas gracias. Mientras usted habla, hemos estado observando imágenes del momento cuando las fuerzas armadas, digo armadas porque estaban armados, pues, con pasamontañas, de manera hostil, sacaron a Jorge Glass y maltrataron a Canseco, un representante diplomático de México. Bueno, un desastre. Las imágenes no ayudan mucho al presidente Noboa. Y es bueno lo que usted dijo, interesante. No se trata de Ecuador ni el pueblo ecuatoriano, sino del presidente Noboa. Eso es muy importante porque después vamos a ver cómo ha reaccionado el pueblo ecuatoriano y qué efecto va a tener eso en la imagen de este hombre que seguramente aspirará a ser presidente de nuevo el año que viene, porque acuérdense que él está temporalmente. Pero profesor Santana, permítame recordarle a la audiencia qué es la CELAC, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, ¿y qué es eso? La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, reúne cada año a 33 jefes de estados y de gobiernos de la región, con objetivos y agendas comunes, basadas en la integración y soberanía de los pueblos. Pero vamos a ver algunas cosas más. Con una primera reunión, la CELAC fue constituida el 23 de febrero de 2010 en ocasión de celebrarse la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en la Ribera Maya, por cierto, en México, en su país, profesor. Más adelante fue puesta en marcha el 3 de diciembre de 2011, año bicentenario de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela. No estoy muy seguro si esa fecha está bien ahí, pero por lo que la segunda cumbre se hizo en Caracas, con la visión de posicionar a la región en eventos de alcance global, con la premisa de centrar esfuerzos en mecanismos intergubernamentales para el diálogo y el acuerdo político. Este foro regional alberga necesidades globales con el fin de promover la integración, cooperación política y desarrollo sostenible. Bueno, suena muy bonito, sobre todo en el contexto de que habíamos visto por un tiempo que los países de Latinoamérica y el Caribe se habían como desintegrado, distanciado por razones ideológicas de cualquier naturaleza. Creo que quizás el imperialismo había logrado éxito en cuanto a arremeter contra las posiciones de unidad de Latinoamérica y del Caribe. Pero profesor, ¿cómo ve usted entonces esta reunión en el contexto de la búsqueda de la unidad, la integración y de encontrar factores comunes? Bueno, hay un elemento central de la CELAC, o sea, de la Comunidad de Estados
de América Latina y el Caribe es que nace en 1910 y en territorio mexicano. Y esto nos hace ver la pluralidad de este organismo porque surge durante un gobierno mexicano que era de corte conservador, como el del señor Calderón. Y se hace en la fecha del año de 2010 porque es el momento en que materialmente comienza el proceso de independencia en varios, lo que hoy son varios países latinoamericanos, y que antes, al contrario, eran colonias mayoritariamente de España. Y entonces, hasta nuestros días, se ha conservado la CELAC como un organismo regional latinoamericano y del Caribe, para distanciar o para diferenciarse de lo que es la Organización de Estados Americanos, que esa se funda en el 48 a propuesta de los Estados Unidos en un momento en que empieza la Guerra Fría. Por eso es que la CELAC tiene un espíritu latinoamericanista, bolivariano, juarista, y también de Eloy Alfaro, por decirlo, de un gran presidente ecuatoriano. O sea, se recoge a los grandes próceres de nuestra América, y en tal sentido hoy se reúnen exactamente en la patria de Francisco Morazán, que es en Honduras, una reunión virtual, los distintos mandatarios, para analizar y para condenar la intromisión del gobierno de Noboa en el territorio mexicano. Porque decíamos, ¿por qué territorio? Porque violaron la soberanía nacional de México, porque toda embajada pertenece a un país Profesor determinado. Santana, voy a darle la inquietud mientras hago un planteamiento. Hubo una reacción, digamos, positiva. Estados Unidos y la OEA también repudiaron la acción de Ecuador. Me llama la atención porque todos pensamos que, bueno, aquí nosotros, pensamos que el presidente Noboa está muy influido por los intereses estadounidenses y por lo tanto la OEA pudiera estar en una posición concordante con los Estados Unidos y con Noboa. Sin embargo, ellos repudiaron. Me llama la atención eso. No sé si es hipocresía, demagogia o es un metamensaje allí. Vamos a recordar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió durante la cumbre virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que apoyen su denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia debido al asalto a la Embajada Mexicana en Quito. Jefes de estados y de gobiernos se encontraron en esta reunión extraordinaria de emergencia donde analizaron la gravedad del asalto a la Embajada Mexicana en Quito y la violencia con que fueron tratados el personal mexicano y el ex vicepresidente Jorge Glass, que lo vimos ahí, que lo sacaban por manos y piernas como si fuera un muñeco. Según declaraciones del presidente López Obrador, es de vital importancia sentar este precedente legal ante la Corte y la ONU y así frenar que se repitan estos ataques contra sedes diplomáticas en cualquier lugar del mundo. Vale recordar que recientemente Israel bombardeó el consulado de Irán en Siria, así que tampoco es una novedad este asunto. Bueno, en torno a esto, en el caso de México, el mandatario exhortó a unir esfuerzos por la paz de la región y recordó que a través del hecho judicial internacional se evitará la violación de leyes y normas que rigen a todas las naciones. Pero dejemos que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, nos lo explique mejor a viva voz. Adelante. Tenemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe, y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Agradecerles mucho por su apoyo y comentarles que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país. México no es protectorado, no es colonia de ningún país extranjero. México es un país libre y soberano. Les mando un abrazo fraterno, afectuoso a todas y a todos. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos a despedir a nuestro profesor Santana brevemente. Profesor, disculpe, yo sé que nuestro equipo de producción está apuradito porque vamos a otra parte, pero lo que dijo el presidente mexicano, ¿se logrará concretar eso, ese apoyo ante la Corte Internacional, suspender el presidente de Ecuador o a Ecuador de la ONU, estas cosas que están pidiendo? ¿Será posible? Brevemente, profesor. Sí, yo creo que sí, que el apoyo es unánime de los países de América Latina y de otras regiones también.
incluso Estados Unidos y Canadá, se han visto obligados a tener que repudiar esa acción que ha hecho el gobierno de Noboa en Ecuador, porque los mismos Estados Unidos o Canadá pueden sufrir la misma agresión en cualquier otra parte del mundo, y por eso hay unanimidad en torno a la defensa de defender la soberanía y la autodeterminación de esas embajadas ahí donde estén ellas presentes, sean de cualquier país. Bien, profesor, muchas gracias por su participación. De todas maneras, aquí en Telesur estamos atentos a cualquier decisión que pueda tomar la CELAC en cualquier momento, alguna resolución, algún comunicado, porque nos ha extrañado que todavía no han hecho ningún anuncio formal institucional. Hasta la próxima, profesor. Hasta luego, muchas gracias. A usted. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa. Recuerden que ustedes pueden seguir participando en la encuesta que hemos hecho, hemos publicado también, y ustedes pueden colocar ahí su celular, escanear en el código QR la pregunta y las opciones, y bueno, participar con nosotros, que es muy importante lo que ustedes nos digan porque nos ayuda a visualizar mejor el escenario. Cuando vengamos en la próxima parte de nuestro programa, vamos a ver qué impacto va a tener entonces todo esto en la imagen de Daniel Noboa, de Ecuador, sus posibles elecciones y qué significa esto para el resto del mundo, una posición como esta. Recordemos, como lo dije hace un rato, no es una primera vez, lamentablemente, porque ya Israel bombardeó el consulado de Irán en Siria, o sea, peor, mató gente y todo esto, así que no es la primera vez que se orada la integridad de una sede diplomática. Pero en el caso de Latinoamérica es un caso realmente especial y lo estamos viendo acá en El Mundo desde el Sur. Damas. En compañía de Luis Hernández Navarro y sus destacados invitados, siempre dispuestos a un cruce de palabras. Está con nosotros. Como es un trabajo, estuvo ahí En sus discursos. Y tenían como enemigos a la iglesia y a la oligarquía. Con tanto tiempo que lleva con nosotros, con tanta gente que ha conocido y entrevistado. Donde los temas más relevantes están a tu alcance. No se lo pierdan. Todos los martes, solo por Telesur. Política, economía, cultura, sociedad. Un programa donde el acontecer mundial está a la orden del día. Notables con Jorge Gestoso. Una conversación en compañía de los más reconocidos expertos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Bueno, esta segunda parte del programa le hemos dado un nombre muy particular. Ayúdame, producción, a colocar de nuevo el nombre de esta sección, de esta segunda parte, en relación con el caso. Ahí va. Muy bien. América Latina y el Caribe, es lo que significa AL. Unidad diplomática contra la barbarie. Discutimos un poco este título porque no se trata de la unidad de Latinoamérica y el Caribe. En este momento hay una unidad diplomática contra un hecho específico y que hemos llamado barbarie. Pero antes de seguir con esto, fíjense que vamos a recordar que a estos hechos se le suma la denuncia de México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Las autoridades exigen la expulsión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas, de no disculparse ante México. Esto debido, como lo hemos mencionado antes, a la violación de la Convención de Viena. Pero, ¿cuáles han sido las reacciones al respecto? Vamos a ver el panorama de la siguiente manera. Por ejemplo, vimos al presidente Maduro. Desde Venezuela se anunció el cierre de las sedes diplomáticas de Venezuela en Ecuador, en Quito, Guayaquil, y esto en apoyo a las denuncias del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Mientras tanto, el primer mandatario de Bolivia, Luis Arce, se pronunció en contra de las acciones ecuatorianas y propuso el envío de una misión a Quito para garantizar el estado de salud del ex vicepresidente Jorge Glass. La misma fue respaldada por el Ejecutivo brasileño, en este caso por Luis Ignacio Lula da Silva, quien además exige a Ecuador emitir una disculpa para avanzar en los diálogos. Asimismo, Colombia se suma a las condenas, mientras que Uruguay anunció que no participará en la cumbre de la CELAC por supuestos, y esto parece entre comillas, cambios en las reglas del juego. No sabemos a estas alturas exactamente a qué se refieren. Y además recordemos que en particular el presidente Daniel Noboa no estuvo en la reunión virtual de la CELAC, mandó a su canciller, a la canciller, y el presidente Maduro lo increpó, le dijo, bueno, usted debería estar ahí al frente respondiendo, pero no lo hizo, no lo llamó cobarde, pero por poco escuchábamos esa palabra. Para profundizar mejor en este escenario, nos acompaña nuestro invitado en el día de hoy, Lido Giacomini. Me someto a la corrección, profesor, ¿es Giacomini o Giacomini? Periodista, analista de política internacional y geopolítica desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar nuevamente con Telesur. Encantado. Mi apellido correcto es Giacomini, con I latina. Giacomini. Sí. Giacomini. Muy bien, bienvenido, profesor y colega, además. Bueno, vamos a ver, de aquí en adelante, profesor o colega, cómo se vislumbra el escenario para Ecuador, Daniel Noboa, el derecho internacional, la unidad latinoamericana, el respeto a las leyes de Viena y todas estas cosas. ¿Cómo lo vislumbra usted? ¿Cómo lo observa usted? Mire, yo creo que tiene varios planos la situación, como usted bien lo está enumerando. En primer lugar, había que tener en cuenta las razones por las que Noboa realiza esto. La distancia que ha tomado Estados Unidos pareciera que marca que no responde a la confrontación típica entre los países latinoamericanos de distinta orientación, unos pro-norteamericanos y otros decididamente anti-norteamericanos. Creo que más bien responde a una situación interna. Noboa, recordemos, llegó de manera imprevista a la presidencia de Ecuador tras la renuncia del presidente Lasso anteriormente y provocada esa situación, él debe completar el mandato, solamente tiene un año por delante y luego tiene que enfrentar una elección. Y para esta elección creo que lo que está buscando es una polarización extrema entre el correísmo, por otro lado, que digamos es la principal fuerza política opositora que tiene del lado del progresismo y del latinoamericanismo, y frente a esa situación creo que esta medida que toma es una especie de manifestar una actitud provocativa de alguna manera. No olvidemos que Jorge Glass pertenecía a esa fuerza política y responde fundamentalmente al presidente Correa, al expresidente Correa, y bueno, eras el principal candidato en esas condiciones para cederlo en la presidencia, ya que va a enfrentar una elección seguramente muy reñida, donde difícilmente las fuerzas de la derecha tengan otro candidato y debiera fabricarse. Esto es parte de la fabricación de un candidato anticorreísta fundamentalmente, y que con esta polarización pretende tener alguna chance en las elecciones del año próximo. Creo que eso es lo fundamental. Eso lleva a que sea una medida totalmente aislada, totalmente de Ecuador. Ni siquiera Estados Unidos está dispuesto a jugarse por Noboa, menos en este momento, en un momento previo, cuando en noviembre hay elecciones en los Estados Unidos, y Joe Biden pretende mostrarse más moderado, como lo está demostrando estos días, inclusive frente a los conflictos en otras regiones del mundo, como es el caso del Medio Oriente. Entonces me parece que enfrenta una situación de aislamiento en el plano internacional Noboa, en contradicción con lo que le puede suceder en el plano interno, donde puede ser que encuentre efectivamente una grieta, una forma de profundizar una grieta con el correísmo que le dé alguna chance electoral. En ese sentido, creo que el daño causado a Latinoamérica es mucho por una razón extremadamente egoísta, caprichosa y minoritaria, ¿no? Ese es mi punto de vista sobre este conflicto. Bueno, profesor, permítame, vamos a escuchar a Lula da Silva, ¿le parece? Que es un vocero importante en este contexto, el presidente de Brasil. Vamos a escucharlo. Lo que sucedió el día 5 es simplemente inaceptable y no afecta solo a México, tiene que ver con todos nosotros.
un pedido formal de disculpas por parte de Ecuador es el primer paso que tiene que ocurrir. Y me parece también interesante la propuesta de Bolivia de formar una comisión integrada de los países de CELAC para acompañar el gobierno ecuatoriano entendiendo mejor la situación de salud del expresidente Glass. Eso nos daría tiempo para avanzar en las discusiones necesarias para el salvoconducto. Profesor, tenemos poco tiempo, sin embargo le voy a pedir brevedad en el asunto, a una respuesta difícil porque son varios escenarios. Primero, algunos piden que el presidente Noboa ofrezca disculpas, ¿ok? Y que luego que coloque a Jorge Glass en una embajada que lo asile de nuevo. Algunos están pidiendo que expulsen a Ecuador de la ONU, otros están pidiendo que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie y bueno, todos estos escenarios son posibles. ¿Qué puede pasar de acuerdo con su percepción? Miren, en mi punto de vista difícilmente Noboa pueda retroceder ordenadamente, por lo menos, porque retroceder sería justamente no cumplir con el objetivo que se ha planteado ni plantarse como una figura firme en la perspectiva electoral que tiene en su propio país. O sea que eso creo difícil. Creo sí probable que vayan adelante a las sanciones que se piden contra Ecuador y que no sé si sea la expulsión, pero por lo menos una suspensión de Ecuador en las Naciones Unidas hasta tanto Ecuador pueda retomar de alguna manera la situación y plantear algún tipo de disculpa o alguna excusa que pueda ser válida para por lo menos ganar tiempo. Me parece a mí que se va a resistir a cualquier solución de manera inmediata, porque las soluciones inmediatas le imponen prácticamente una de las dos cuestiones que son o pedir disculpas a México o la otra es permitir que Jorge Glass vaya a alguna embajada y de allí vaya con el salvoconducto hacia México, que es el lugar de su asilo que ha conseguido. Cualquiera de estas cuestiones que entrañen un costo político muy alto para Noboa, creo yo que van a ser rechazadas. Y no veo realmente una vía de salida elegante para Noboa de esta situación. Es muy difícil la situación para él, creo. Y para los países latinoamericanos, al contrario, mantenerse firme en este terreno les sirve inclusive para forjar una nueva unidad, como merece la nueva situación con tantas presidencias que se han forjado en los últimos tiempos de carácter progresista, como la de Petro, como la perspectiva de que México renueve el partido mayoritario de su gobierno. En fin, creo que tiene otro rumbo Latinoamérica. Bien, muchas gracias al profesor y al periodista Lido Giacomini por habernos acompañado y ayudarnos a confeccionar una interpretación de este asunto. Gracias, profesor, colega. Hasta la próxima. Muy bien. Ahora vamos a ver el resultado de la encuesta. Escuchamos a los expertos, vamos a escuchar a otros expertos que son ustedes, porque el público tiene una gran experiencia, una gran experticia, una gran sabiduría popular. En reunión extraordinaria virtual, miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños repudiaron la violación de Ecuador a la sede de la Embajada de México y el secuestro del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Ahora, ¿qué mensaje envía la CELAC con esta reunión y lo que han hablado? Bueno, pusimos una opción, Unión Latinoamericana, esa obtuvo 39%, un poco más de un tercio. Otra opción, respetar leyes, 34%, también tiene un alto porcentaje. Tercera opción, autoritarismo ecuatoriano, 15% piensa que eso es lo que ha ocurrido. Y la cuarta opción, una respuesta diplomática, 13%. Por supuesto, todas ellas pueden ser también parte de la idea o el imaginario colectivo, así que no es que una vale más que la otra, pero podemos observar cuál es la tendencia de ustedes frente a esta situación. Gracias por participar. Ahora, fíjense ustedes que la insólita acción de invadir una embajada y secuestrar a una persona asilada en la sede diplomática, protagonizada por el joven empresario Daniel Noboa, devenido en inmaduro e inexperto presidente de Ecuador, es tan absurda que no parece ser una decisión tomada sin el respaldo de quienes controlan sus movimientos para mantenerlo en el poder político gubernamental en favor de oscuros intereses económicos nacionales y transnacionales. Pero lo que sí se observa positivo es que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, logró reunir gobiernos con tendencias disímiles para fijar una posición común frente a un episodio que sienta un precedente que vulnera los intereses de todos. Sin duda es una buena oportunidad para retomar la unidad de Latinoamérica y el Caribe
frente a las amenazas que se ven en el mundo desde el sur.